Querido Padre y buen Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has ayudado a poder llegar aquí con el único propósito de adorar tu bendito nombre, Señor. Te damos las gracias por los hermanos que pudieron llegar. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y te damos las gracias porque tú nos fortaleces en medio de tantas pruebas. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas. Te pedimos que seas tú, Señor, quien esté aquí impartiéndonos de tu palabra. Queremos, Padre Santo, que tú nos hables en este día y ayúdanos a poder comprender un poquito más de tus verdades, de las verdades profundas de tu palabra, Señor, y de las cuales tú quieres que nosotros participemos, formemos parte. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el invitado especial aquí en este lugar. Y ahora, Señor, bendice a todos nuestros hermanos donde quiera que estén. Si alguno tiene en planes venir, Señor, tráelo con bien. Te lo pedimos todo, Señor, humildemente, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a seguir con la serie que teníamos con respecto a el sábado, porque vimos sobre la ley, pero también vamos a tocar este punto específico, este pilar, el sábado. Y ya vimos el sábado en la creación, en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vimos el sábado por redención en el libro de Éxodo, capítulo 16. Y nos toca hoy ver el sábado por mandamiento y el sábado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas pinceladas de cómo se guarda el sábado, cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de sus hijos en sábado. Así que es bien importante estar atentos para poder entender los designios de Dios para sus hijos en esta mañana. Vamos a abrir todo lo que tengamos la Biblia, todo lo que tengamos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. Nos dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ustedes saben que el sábado forma parte de los 10 mandamientos. El sábado es el cuarto de los 10 mandamientos. El sábado forma parte de la primera tabla de la ley. El sábado, el enemigo ha querido borrar. Es uno de los mandamientos más importantes, y hoy nos vamos a dar cuenta, de la ley de Dios, que nos exalta a nuestro Dios como creador. La razón por la cual Dios quiere que se guarde el sábado la encontramos en el versículo 11, ya lo leímos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Pero el mandamiento comienza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios dijo acuérdate? Si todos los mandamientos, cuando vamos leyendo, prácticamente comienzan como con una negatividad. Todos comienzan diciendo no, no. El único de todos los mandamientos que comienza diciendo acuérdate, ¿cuál es? El sábado mandamiento. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué ese mandamiento dice acuérdate? Comienza diciendo acuérdate. El que conoce el final desde el principio sabía que es el único de los 10 mandamientos que el ser humano, que el hombre iba a tender a olvidar. Dios sabía que de todos los mandamientos, el único mandamiento que Satanás trataría de borrar de la faz de la tierra, ¿cuál era? El sábado. Y si vamos a la profecía del libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, nos damos cuenta que ahí hay un cuerno pequeño, un poder de parte del maligno, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. No solamente la ley de Dios, sino también el sábado que se encuentra dentro de la ley de Dios, que es el mandamiento que él quería borrar. Ahora,
eso es mirándolo así para allá, eso es mirándolo para el futuro. Él sabía que un día los seres humanos lo iban a ¿qué? Iban a olvidarlo. Por eso dijo, acuérdate, para que todo el tiempo nosotros lo tengamos en mente, para que nos acordemos del sábado y no nos olvidemos de él. Pero también él dijo, acuérdate, mirando hacia atrás. Por ejemplo, cuando una persona te dice, acuérdate, Lili, acuérdate de lo que conversamos ayer, o acuérdate tal y tal negocio que hicimos, un ejemplo. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Automáticamente lo que hace es rebobinar y comienza a recordar algún evento que hemos trazado. Cuando se dice acuérdate, nos vamos automáticamente a memorizar. Por tanto, el sábado es un memorial. El sábado es un memorial en el tiempo que nos ayuda a recordar la creación. Acuérdate, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Cuando él dijo acuérdate, era para que el ser humano siempre se recordara, es decir, todas las semanas, de sábado en sábado, que él nos creó en 6 días y reposó en sábado. Y de la misma manera que él reposó en sábado, quiere que sus hijos, sus criaturas, reposen en sábado como él. Nos dejó un ejemplo. Por eso él dijo, acuérdate. ¿Qué cosa es un memorial? Para ustedes, ¿qué es un memorial? Algo que te la memoria. Yo busqué sinónimos de memorial. No sé si alguno tiene otro significado de esta palabra. El sábado es un memorial en el tiempo. Memorial. Sí, viene de memorizar. Hacer memoria de algo. Un recordativo. A la nombre de te estás acercando bastante. Yo busqué y en el diccionario nos dice que un memorial es lo mismo que un monumento. Conmemoración. Una conmemoración. Ese es un sinónimo perfecto de un memorial. El sábado es una conmemoración. Eso lo podemos ver. Tú te estás tirando para la historia porque realmente memorial, conmemoración, todas esas cosas son una sola. Así que el memorial es como un monumento o un acto, un homenaje, una conmemoración que se le hace a algo o a alguien. Eso es el sábado. ¿El algo qué cosa es? Obviamente el sábado. Y alguien a Dios. Le hacemos una conmemoración cada sábado. Cuando por ejemplo venimos a la iglesia o cuando tenemos una comunión con Dios, le hacemos una conmemoración a nuestro Dios. Le hacemos, podemos decir así también, un homenaje. En la ciudad de Santiago de Cuba y en todas las ciudades del mundo hay muchos memoriales o muchos monumentos. Hablando de que es la misma cosa, hay muchos monumentos. Por ejemplo, hay monumentos en casas, eso vamos a tocarlo ahora. Hay monumentos en las calles, hay monumentos en museos. En las calles, veamos por ejemplo en toda la avenida principal aquí de Central, en la Central, no sé si se han dado cuenta que hay como si fuesen unas estatuas, unos mártires que hay, y allí tienen una chapilla, allí tienen como decir una bibliografía, porque fueron mártires. Había una casa allí que había un memorial. No sé quién fue que participó en el asalto que Moncada, no sé, pero fue la casa que se cayó con el Sandy. Ahí había un memorial. Cuando vamos, por ejemplo, al Museo de la Clandestinidad, también tenemos muchos memoriales a diferentes héroes, por así decirlo, de la revolución. Tenemos también lo que se llaman como si fueran unas maqueticas que se le hace memorial, por ejemplo, el Yate Granma, diferentes cosas tenemos allí que nos recuerdan, nos traen a la memoria eventos que sucedieron en el pasado y también personajes históricos que fallecieron luchando por la independencia de Cuba. También no solamente personajes, sino que también hay muchas fechas, que son fechas importantes e incambiables, como por ejemplo, fechas inalterables. El 13 de agosto, lo tenemos aquí, el día del nacimiento de Fidel. Y tenemos por ejemplo el 10 de octubre, día de la libertad a los esclavos. El 4 de abril, día de los niños. ¿Qué más? 26 de julio. Ahora yo le hago una pregunta. Estos memoriales, estas fechas,
¿Se pueden cambiar? Son inalterables, son intocables. Estas fechas no son negociables. Son como pilares en la revolución. ¿Estamos entendiendo? Por mucho que... yo le estoy haciendo una pregunta. ¿Se pueden cambiar? Bueno, de momento el presidente ahora dice, bueno, vamos a cambiar. Como Fidel Castro nació un poquito pegado para las 12 de la noche, vamos a celebrar su cumpleaños el día 14. Eso se puede hacer. Pero ¿qué diría la gente? Este hombre se volvió loco. Verdaderamente nos damos cuenta que son fechas que son incambiables. El pueblo se avalancha a una y dice, no puede ser. Este hombre le falta un tornillo en la cabeza, está sucediendo algo. ¿Entiendes? Son fechas que son incambiables, inalterables. Lo mismo sucede con el sábado. Por mucho que el hombre quiera cambiar el sábado para el domingo o para otro lugar, reposar en otro día, la palabra de Dios nos dice que el único día que Dios reposó en su creación fue el sábado. Es una fecha incambiable. El sábado es inalterable. Por eso es que nos dice que es un memorial sagrado de la creación de Dios. Y Dios lo hizo de una manera increíble, porque los memoriales hoy en día, por ejemplo, las estatuas y estos lugares así donde nosotros vamos a ver, son lugares donde tenemos que ir y que tenemos que visitar, y a veces como que se vuelven medio idólatras, algo así como idolátrico, ¿verdad? Dios lo hizo de una manera que el memorial del sábado se cuenta en un tiempo sagrado y en un tiempo espiritual, y que viene a nosotros cada semana para que nosotros no idolatremos algo o alguien en ese día especial. El sábado es un memorial, pero es un memorial que va a ser por toda la eternidad, porque la semana, si nos damos cuenta, no cesó el ciclo semanal en la cruz del Calvario, como dicen muchos. Hay muchos que dicen que el sábado fue abolido cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero cuando vamos siguiendo la semana, nos damos cuenta que el ciclo semanal sigue. Ni siquiera en la segunda venida de Cristo. Por eso es que el sábado es incambiable y lo tendremos por toda la eternidad. Es un pilar por toda la eternidad. Aún en el cielo, nos dice la palabra de Dios, que guardaremos el santo sábado. Y en la tierra nueva guardaremos el santo sábado. Isaías 66. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a otro texto. Aquí estamos en Éxodo 20. Vamos a analizar otro pasaje bíblico. Éxodo 31. Estamos viendo el sábado en todo el Antiguo Testamento. Éxodo 31. Allí también nos habla del sábado. Y es un pasaje un poco controversial, y lo vamos a ver ahora. Pero nos dice allí Éxodo 31, versículo 13 al 17. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, guardaréis mis sábados. Donde quiera que vean día de reposo, esa expresión equivale, hay una plequita arriba, ya lo ven ya, equivale a sábado. En las Biblias más antiguas, en vez de decir día de reposo, dice directamente sábado, porque en el hebreo originalmente dice Shabbat. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal. ¿Quién está hablando aquí? Dios. El día de reposo como señal, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales, dice aquí, hasta la cruz de Cristo entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Eso es lo que dice ahí en su Biblia. Señales hasta la cruz de Cristo, porque hay muchos que dicen que el sábado era hasta la cruz de Cristo, y que después de la cruz de Cristo el sábado cesó y ya fue abolido y ya no se cuenta más el sábado. Pero dice aquí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Este es el por qué tenemos que guardar el sábado. Y mira que él repite ese por qué. Porque en 6 días él hizo cielo y tierra y en el séptimo cesó, reposó. Por tanto, nosotros como sus criaturas debemos también hacer ¿qué cosa? Lo mismo. Él es nuestro ejemplo. Hay muchos que dicen que este mandamiento no es para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Y como aparece mucho la expresión, por ejemplo, aquí en el versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y se dan cuenta que es los hijos de Israel. Y allí en el versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Se dieron cuenta que es con los hijos de Israel? Dice el versículo 13, tú hablarás, mira con quién Moisés está hablando, tú hablarás ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántos de los 10 mandamientos, y el sábado forma parte de ellos, cuántos de los 10 mandamientos fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel? ¿Cuántos de los 10 mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel? Todos. Fueron dados todos los mandamientos para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era quien estaba allí a orilla del monte Sinaí, que humeaba cuando el Señor estaba escribiendo con sus dedos los 10 mandamientos y lo bajó en tabla de piedra a través de su siervo Moisés. Entonces, si todos los mandamientos fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel, entonces hoy en día podemos fornicar. No sé si estamos entendiendo lo que estamos hablando. Si todos fueron dados para el pueblo de Israel, entonces se puede deshonrar, maldecir al padre o a la madre, que no se cuenta como pecado en la palabra de Dios, porque los mandamientos fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces podemos matar, podemos hurtar, pero cuando vamos analizando cada uno de los mandamientos, tener ídolos, nos damos cuenta que los mandamientos fueron específicamente dados para el pueblo de Israel, pero el problemita nada más con el sábado. ¿No se han dado cuenta de eso? Vamos a ver en primer lugar quién es el pueblo de Israel hoy en día y si nosotros formamos parte de ese pueblo y si los mandamientos también fueron dados para nosotros. Vamos a revisar un momentico allí lo que tenga la Biblia, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío, oigan bien, no es israelita, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, no es judío el que lo es exteriormente. Ese no es el judío. Vamos a ver el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Dice en el capítulo 9, vamos a ver aquí en el capítulo 9, versículos de 6 en adelante, 6 en adelante. Buenas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos, ¿qué cosa? Hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Entendieron bien el pasaje? Lo que cuenta es lo espiritual. Para Dios ya no cuenta lo carnal. Hijo según la promesa. ¿Y en quién tenemos la promesa? La promesa fue dada a quién? A nuestros padres, a nuestros patriarcas, primeramente a Abraham. Y alabamos su nombre por eso. Si vamos al libro de Gálatas capítulo 3, vamos a ver si realmente somos israelitas o no. Si entramos en ese pacto o no. Si somos hijos de Abraham y de Jacob o no. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Desde arriba nos viene diciendo que tenemos que estar revestidos de Cristo, ¿verdad? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, aquí es donde está el punto. Sois de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que somos israelitas, somos herederos, somos hijos de Abraham. Si estamos revestidos de Cristo, si estamos bautizados en Cristo, como lo dice el pasaje en los textos anteriores. Entonces, si vamos nuevamente a Éxodo 31, aquello que nos dicen, el problema es que eso fue dado únicamente para el pueblo de Israel, porque está diciéndole allí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Si señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, entonces yo soy ese hijo de Israel.
Entonces es una señal para mí que Dios está dando, que es la señal de santificación, porque aquí arriba lo está diciendo. Pero bueno, están aquellos que se excusan, porque yo le llamo así, ponen una excusa o pretexto, vamos a ponerle así, son pretextos para no guardar el sábado, y son los enemigos del sábado, algunos que se llaman cristianos. Y dice, como dice aquí en el versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, será cortado de entre el pueblo, tiene que ser apedreado. Mire aquí, por ejemplo, el versículo 15, también sacan el versículo 15, dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y como hoy hay muchos que han conocido esa verdad del sábado y continúan trabajando, y nadie hoy en día está muriendo, porque no lo matan, no lo apedrean, no lo sacan en las iglesias adventistas, en los patios, los sábados, porque trabajaron o lo cogieron haciendo algo, transgrediendo el sábado, y lo apedrean allá afuera, o si no lo sacan a la calle y lo apedrean. Como esto no está sucediendo, obviamente también el sábado está abolido, porque esta ley de apedrear está abolida. Mi hermano, a estas personas que se excusan de esta manera, lo llevamos a un pasaje bien interesante y le hacemos una pregunta. Primero vamos un momentico a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 9, versículos 9 y 10. Miren aquí. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué mandamiento es este? El quinto mandamiento, el que le sigue el sábado, ¿verdad? Honra a tu padre o a tu madre para que tus días se alarguen. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que dice aquí, morirá. A su padre, que dice aquí, o a su madre, maldijo, su sangre será sobre él. Ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué hoy en día no vemos que se está matando a la gente que está maldiciendo al padre o a la madre? A la gente que no honra a su padre o a su madre, porque y como hay, ahí sí hay bastante cantidades de personas que no honran a su padre y a su madre, que hacen lo que quieren, andan viviendo una vida loca, están sueltos, están como quieran. Y si la madre le dice algo, mira vieja loca, así mismo, ¿por qué no lo apedrean también? Y en las iglesias hoy en día hay inclusive hasta ministros que no honran a su padre y a su madre, ¿por qué no lo apedrean? ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que el sábado no era el único de los 10 mandamientos, que si se transgredía, tenía que apedrear a la persona que los transgredía. Esto nos está diciendo hoy en día que el sábado continúa vigente, que esto no es una excusa para decir que el sábado fue abolido o que no hay que guardar el sábado porque no se apedrea a nadie. Porque de la misma manera que la persona transgrede el mandamiento, el mandamiento número 5, el quinto mandamiento, no honrando a su padre y a su madre, y no se apedrea, tampoco podemos decirlo por el sábado. Si vamos un texto más abajo, nos damos cuenta que también por el adulterio, versículo 10, si un hombre cometiera adulterio, ¿está bien cometer adulterio? No. Obviamente no. Con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera defectiblemente serán muertos. Y no son solo estos pecados, hay más pecados. Oye lo que dice, serán muertos, y cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, en la desnudez de su padre, descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. A todas estas personas que están diciendo que porque hoy no se apedrea por haber transgredido el sábado está abolido, le decimos que nos preste su esposa para acostarnos con ella. Eso es un ejemplo para que puedan entender que podemos tener 400 mujeres, menos que Salomón, obviamente, pero nos damos cuenta que no. Esto es un mandamiento que está vigente, aunque fue abolido lo de apedrear. Lo mismo sucede con el sábado. Alabado el nombre del Señor. Y como ya le estábamos diciendo, no es el único de los mandamientos. Hay otros mandamientos. Por ejemplo, en Deuteronomio 19:15, miren cómo nos dice allí: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier, mira lo que dice allí, en cualquier delito ni en cualquier pecado. ¿Y qué cosa es pecado? La transgresión de la ley ¿de cuál? De los 10 mandamientos. Cualquier punto de los 10 que nosotros transgredimos, automáticamente estamos en pecado. Porque hay una ley que nos muestra el pecado y hay otra ley que nos dice qué hacer para estar absuelto de ese pecado.
en cualquier delito o en cualquier ¿qué cosa? O en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testigo de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora vamos a completar este mismo texto con el capítulo 17, los versículos 6 y 7, pero para poder entrar en contexto vamos a tomarlo del versículo 3. Mire cómo dice allí: que hubiera ido y servido a dioses ajenos. Deuteronomio 17:3. ¿De qué nos está hablando allí? Dioses ajenos, primero y segundo mandamiento. Para que vean que son todos los mandamientos. Simplemente. Y si hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, el Señor lo prohibió. Mira lo que dice el versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, que aún por tener ídolos, aún por quebrantar el primero y el segundo mandamiento, también, es decir, por todos los mandamientos, ¿qué cosa? Se apedreaba. Así que esto es una excusa a aquellos que dicen, bueno, hoy no hay que guardar el sábado porque ya no se apedrea. Automáticamente eso está descalificado. Y si seguimos leyendo detenidamente, nos damos cuenta en el versículo 13, a un momentico, el versículo 13 del capítulo 31 de Éxodo, donde estábamos, el día de reposo como señal. Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es que dice allí, señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora yo le hago una pregunta. Es importante concentrarse, ver y estudiar el tema de la santificación, ¿sí o no? Y si nos está diciendo que el sábado tiene que ver con la santificación, tenemos que ponerle el ojo, ¿sí o no? ¿Puede alguien ir al cielo sin la santificación, sin ser santo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿puede alguien ser santo sin guardar el sábado? Entonces tenemos que ponerle ojo a estos pasajes. ¿Puede alguien ir al cielo sin santificación? No. ¿Puede alguien ser santo sin guardar el sábado? Obviamente no. Así que Dios nos ayude a poder guardar el sábado correctamente y poder pedirle a Dios cuál es su voluntad, qué quiere que yo haga en el día santo, en el día sábado. Vamos a pasar a otro pasaje, porque estamos yendo de pasaje en pasaje en el Antiguo Testamento con respecto al tema del sábado. Vamos a pasar a otro, Isaías 58. Isaías 58, otro pasaje del Antiguo Testamento. Isaías 58, 13 y 14, si alguno tiene, sí, si lo tiene. Si retrajeres del día de reposo tu pie, y hacer tu voluntad en tu día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo no sé si ustedes han notado qué profundo es este pasaje. Y yo creo que no hay en toda la Biblia un pasaje como este. Es un pasaje profundo con respecto a la observancia del sábado. Dense cuenta que dice allí la observancia de qué? Del día de reposo, la observancia del sábado. Para desmenuzar esto un poquito, vamos a entrar. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Quién está hablando aquí? Vuelvo y repito. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. La pregunta es la siguiente: ¿de quién es el día? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios, está hablando Jehová. Si ven en los versículos anteriores, se dan cuenta que a través del profeta Isaías es Dios quien está hablando, y está hablando con su pueblo. Y el versículo 12 arriba nos viene hablando, él viene a revelar un grupo, un remanente que se van a llamar reparadores de portillos, de calzada para habitar. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás,
y serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Esto es una profecía bien profunda. Y si nos metemos al Apocalipsis, porque esto tiene que ver con 1844 y cómo Dios levanta a un pueblo específicamente por la profecía del libro de Daniel, que tiene que restaurar todos esos muros que se cayeron, todos esos pilares, todas estas doctrinas que cayeron, quedaron en el polvo. Ahora un pueblo tiene que levantarlas, y entre ellos está el Santo Sábado. Por eso es que te dice ahí en el mismo contexto: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién es el día? El día de Dios. ¿Cómo es eso? De que hoy hay miles y millones de cristianos que están diciendo que el día de Dios, el día de Jehová, es el domingo. Es por un pasaje de la Biblia que ha sido mal interpretado. Y vamos allí, Apocalipsis 1.10. Vamos un momentico. En Apocalipsis 1.10, ahí está diciendo Juan, Apocalipsis 1.10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice que Juan estaba en la isla de Patmos, compartiendo tribulaciones, compartiendo algunas de las cosas que pasamos nosotros como hijos de Dios. Pero nos damos cuenta que era en el día del Señor cuando él recibió esta visión. ¿Por qué este texto está siendo mal interpretado? Porque hay algunas Biblias, estamos hablando desde la NBI, muchas Biblias protestantes, inclusive Biblias católicas, que nos da una plequita en este mismo, en esta misma frase donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y abajo en esa plequita nos dice: el día del Señor es el domingo. Pero cuando nosotros analizamos bien las escrituras, nos damos cuenta que cuando el Apocalipsis se escribió alrededor del año 96 y el año 100 de nuestra era, todavía no se llamaba domingo lo que ellos llaman, que Pablo escribió allí domingo, porque los días no tenían nombre común, sino que se llamaban primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana. El único día que tenía nombre, ¿cuál era? El sábado y el viernes, que era día de preparación, Shabbat y preparación. Todos los días eran una giratoria alrededor de ese día sagrado, alrededor del sábado. Por tanto, entonces cuando analizamos en el idioma griego, tanto en el griego, porque esto está escrito en griego, como en el hebreo, los días no tenían nombre. Por tanto, no hay una alteración. No podemos decir que el día del Señor es el domingo. Para nosotros conocer que verdaderamente el día del Señor es el domingo o es el sábado, tenemos que preguntarle al mismo Señor. La propia Biblia es su propia intérprete. Ella nos tiene que decir cuál es el día del Señor. ¿Y a dónde vemos nosotros cuál es el día del Señor? En Marcos, vamos un momentico a Marcos, el mismo Cristo nos habla de esto. Marcos capítulo 2. Y en el versículo 27, miren qué revelación dice: también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Yo digo amén por esto. Porque esto nos está diciendo que el día de reposo tiene beneficios para la humanidad. Porque cuando Dios hace algo por una creación, sí, Dios hace algo por causa de su creación, nos damos cuenta que le trae beneficios tanto mental, espiritual, como material, como físico también. Y el sábado es de beneficio para nosotros física, mental y espiritual. Por eso es que nos dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, para bendecirnos doble y triplemente. Es lo que está diciendo Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús, es Señor aún del día de reposo. Mire cómo nos dice, aún en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Señor del sábado? No solamente que allá en Isaías, Él está diciendo mi día santo, y cuando vamos por toda la palabra de Dios, por toda la Biblia, no vamos a ver otro pasaje que Él diga, Dios diga, mi día santo. Este es el único pasaje donde Él dice mi día santo. Le llama al sábado su día santo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no puede haber confusión, Jesús David, no hay confusión con eso. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi ¿qué? En mi día santo. Y disculpen un momentico ahí. A ver, David, el pie ese que está ahí, levántalo, David. El pie derecho. Vuélvelo a poner. ¿Qué está pisando ese pie? ¿Qué es lo que está pisando ese pie? El piso, ¿verdad? Pero es que el pasaje nos dice, si retrajeres del día de reposo, ¿qué? Tu pie de hacer tu voluntad. Es como que Dios nos está haciendo un llamado grande. Dios le está diciendo a la humanidad que está pisoteando, está poniendo su pie
sobre su día santo, porque le llama mi día santo. Y te está diciendo, ¿qué cosa es retraer? Quitar, apartar. Cuando tú pones el pie en algún lugar, por ejemplo, que te sientes que pisaste algo incómodo, automáticamente retraes el pie. Si pisas un perrito chiquito, te diste cuenta enseguida, o un gatico, maulla rápido y quitas el pie, ¿verdad? O si pisas en falso, o un hueco, automáticamente quitas el pie, porque si no te caes. El Señor está diciendo, si retrajeres del sábado tu pie, como que estamos pisando el sábado. Vamos a meter con un pasaje, Proverbios capítulo 4, que nos va a ayudar a entender un poquitico sobre todo esto. Proverbios capítulo 4, versículo 26, Proverbios 4, 26 y 27. Dice, examina la senda, mira cómo nos dice Dios. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean como rectos. Así que tenemos que hacer una pregunta: ¿dónde estoy pisando? Examina la senda de tus pies, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Mira que Dios dice, este es el camino, andar por él, ¿verdad? Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino... Así que hay una senda que el mundo no conoce, que debemos mostrársela. Y debemos de andar por ¿dónde? Por ese camino, por esa senda. Él nos habla de dos caminos, Cristo nos habla de dos caminos. Uno estrecho y uno ancho. Dice que la puerta del ancho es espaciosa, pero el camino estrecho, angosto es el camino. Pocos son los que lo hallan, el camino a la salvación. Dice, aparta tu pie del mal. Esto es en Proverbios 4:27. Aparta tu pie del mal. Así que, ¿dónde estoy pisando? Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Palabra de Dios. Pero su fin es camino de ¿qué? Su fin es camino de muerte. Si Dios no quiere que pisemos un hoyo, un hueco, un abismo, que pisemos en falso y no caigamos, ¿cuánto más algo santo y sagrado? En Isaías 58, cuando él está diciendo, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, el Señor lo que te está diciendo es, quita. Y eso no te trae algo a la memoria. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 3. Vamos un momentico ahí. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Acuérdense que en el versículo 2 este es el llamamiento que Dios le hace a Moisés cuando él sube al monte donde se encuentra la zarza ardiente, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. ¿Quién lo llamó? Dios, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Pero miren lo que Dios le dijo. No te acerques, quita el calzado de tus pies. Yo voy a hacer un alto aquí. Dios le dijo, Moisés, no te acerques. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Lo que le dijo a María, no me toques. ¿Cómo se levantó? Santo, así como en la salsa, incorruptible. Estos mortales se había vestido de inmortalidad, y esto corruptible en incorrupción. No me toques, porque aún no he ido a dónde. A mi padre me llama. Aguanta un momentito. Esto es como que está sucediendo algo aquí así semejante. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No me toques. Allá cuando Josué y el ángel, ¿se acuerdan? Quita el calzado de tus pies. Parece que como que Dios, donde se posa, todo aquel alrededor se vuelve como santo. Se vuelve santo. Pero es que fue específicamente lo que sucedió en el sábado. En el sábado Dios trabajó todos los días, y su reposo fue lo que bendijo y santificó ese santo y limpio día. El Señor te está diciendo, quita la sandalia de tus pies, quita tus zapatos sucios de mi santo y limpio sábado. Es lo que te está diciendo Dios. Isaías 58 nos sigue diciendo el pasaje. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares. Miren cómo Dios quiere que llamemos el sábado.
delicia. Santo, glorioso de Jehová. ¿Cómo Dios está diciendo que quiere que llamemos el día sábado? ¿Qué cosa es una delicia? Para ti, ¿qué es una delicia? Algo que te agrada tanto que no quisieras que se acabara. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de 1 Juan 5, versículo 3? Donde nos dice que los mandamientos no son gravosos, no son una carga. Es ligero, ¿verdad? Si los mandamientos no son una carga, son fáciles de llevar, porque Cristo es quien nos ayuda a llevar los mandamientos. El sábado forma parte de los mandamientos y el sábado no es una carga. Cuando Él está diciendo llamen al sábado una delicia, nos está diciendo deseen el sábado. Saben que para las personas que el sábado les es una carga, a veces ni quieren que llegue el sábado. Ya está marcando las horas sagradas. Ya es el tiempo de recibir el sábado y la gente todavía está como que no queriendo que llegue el sábado. ¿Sabes cuánta gente que ha conocido esta luz, que han conocido esta verdad, reciben el sábado a veces? Ya cuando todo está oscuro, reciben el sábado. ¿Saben cuánta gente está apurada literalmente? No para que se acabe el sermón, sino para que se acabe el sábado, para pensar en el negocio o en lo que hace, o lo que dejó ayer que tiene que continuar. Pero el Señor dice que llamemos el sábado una delicia. Deseemos, deleitémonos tanto en ese día, que ese santo gozo que da el estar en comunión con Dios nos dé un eterno deseo de que no se vaya nunca ese día. Yo no sé, pero a mí me pasa. Yo quisiera estar todo el tiempo en sábado. El problema es que todos los días son de Dios. Y esto lo sabemos, porque Él creó todos los días. Pero hay un día en específico que Él lo bendijo, que no hizo eso con los otros días. Pues la Biblia es específica. Lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Y ese fue el sábado, el séptimo día. Por eso nos dice, llamen el sábado una delicia. No quiera que se vaya el sábado para que estén en una plena, abierta comunión conmigo. Miren cómo Él quiere que llamemos al sábado, que lo llamemos santo. Glorioso. Así como los querubines, serafines allá arriba en el cielo y todos los redimidos que están en el cielo ahora, le dicen santo, santo, santo. Y no se cansan de alabar y bendecir su santo y bendito nombre por toda la eternidad. Dios quiere también que como a Él se le llame al sábado santo. Es Dios quien está hablando, no soy yo quien está hablando en esta mañana. Dios quiere que llamemos al sábado santo, que lo veamos en su verdadero contexto, en su marco sagrado, legítimamente como Él quiere que veamos el sábado. Él quiere que nosotros lo llamemos glorioso de Jehová, que le mostremos a todo lo que podamos que hay gloria, la misma gloria eterna que acompaña por los siglos de los siglos y seguirá acompañando a Dios y a todos los redimidos. Está en su santo sábado y se transmitirá esta misma gloria a todos aquellos que observen este santo sábado. Porque imagínense, vamos nosotros a las glorias eternas, pero el problema es que tenemos que pasar por un proceso de santificación y es justificación, como nos muestra la Biblia, justicia imputada, justicia impartida, y luego la glorificación. Esa justicia imputada es justificación, justicia impartida es santificación, pero es que nadie puede obtener santificación sin la observancia de ese día. Por tanto, esa gloria la obtendremos en el mandamiento del sábado, obedeciendo el mandamiento del sábado. ¿Cómo Dios quiere que llamemos el mandamiento? Y lo llamares glorioso de Jehová y lo venerares. Ahora yo le hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué cosa es venerar? ¿Ustedes no han visto por ahí gente que veneran a la Virgen María? Gente que veneran a ciertos santos. ¿Qué cosa es venerar? ¿Rendirle qué? Ustedes no han escuchado por ahí muchos que dicen, no, estos son idólatras del sábado. Estos idolatran el sábado. ¿No lo han escuchado? Hermano, yo no puedo cambiar la Biblia. Aquí la palabra de Dios no nos está diciendo obviamente que adoremos el sábado. Nosotros adoramos al creador del sábado. Pero Dios mismo, el mismo creador, nos está diciendo que tenemos que venerar ese día. ¿Qué es para usted venerar el sábado? Y responda. ¿Qué es para usted venerar el sábado?
Adorar a Dios. Adorar a Dios. En su Pero día- mire cómo Dios me está diciendo. día de Al adoración. sábado y lo venerares el sábado. ¿Qué es para usted venerar ese día? Que es día Reposar. de gozo, de reposo, de adoración. No, perdón. Venerar es que uno desee que llegue el sábado para uno gozarse en la presencia del Señor, para uno agradarse en la presencia del Señor y alabar el nombre de Dios. En alabanza. Gozarse en Cristo. Deleitarse, alabado sea el nombre del Señor en Cristo. Gloria a Dios. Venerar es respetar y reverenciar, si lo pueden buscar, y reverenciar algo o a alguien sagrado. Búsquenlo para que vean. Respetar y reverenciar. Por tanto, si Dios, el creador del sábado, nos dejó el sábado para que lo respetemos y para que lo reverenciemos, honremos, ¿verdad? Nosotros debemos de hacerlo, porque es un mandato. Miren ahora de qué manera es que debemos venerar. Dice, y venerares, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cómo dice? Esto está duro. Mire cómo es que se venera el sábado. No andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando en tus propias palabras. Así que aquí hay ciertas cosas que no debemos de hacer en el santo sábado para venerarlo correctamente. En primer lugar, cuando nos está diciendo no andando, es no hacer. No podemos hacer ciertas cosas. Cuando nos está diciendo no buscando, es pensar. Esto nos está hablando del pensamiento. Y cuando está hablando de ni hablar tus propias palabras, nos está diciendo que hay ciertas cosas que en sábado no podemos ni hacer, que es una lista que vamos a dar ahora, ni pensar, ni hablar ciertas cosas en este día santo y sagrado. Hay cosas que hablamos los demás días de la semana. Hay cosas que hacemos y hay cosas que aún pensamos los 6 días de la semana que no debemos ni siquiera pensar en el sábado. Que nuestros pensamientos únicamente estén inclinados al trono de la gracia. Que nuestros pensamientos estén enfocados únicamente en estar en comunión con Dios, en las cosas de la palabra de Dios. Eso es venerar el sábado. Cuando estamos pensando en los negocios, cuando estamos pensando en quién vamos a buscar, por ejemplo, dice, y lo veneraré no andando en tus propios caminos. ¿Qué significa andar en nuestros propios caminos? Diariamente, ¿qué hacemos nosotros? Diariamente. Jeremías va diariamente a la escuela. ¿Verdad? Diariamente vamos y recogemos guayaba y hacemos cosas en el campo y trabajamos y hacemos negocios y de todo. Las cosas que hacemos diariamente no las podemos hacer en sábado. Hay caminos que no debemos de transitar en sábado. Debemos ir por otra senda, por la senda derecha. Ir únicamente al camino de Dios. Buscar en la Biblia qué hacía Cristo en sábado. Y si nos damos cuenta, en Lucas 4:16 nos dice que Él iba a la sinagoga todos los sábados. Y en las tardes, ¿qué se iba a hacer Cristo Jesús? Se iba a hacer milagros, se iba a hacer sanidades, obras misioneras los sábados. Ese es el camino en el cual nosotros debemos. Estaba en una comunión con Dios que aún los fariseos no entendían y pensaban que Él estaba transgrediendo el sábado. Pero Cristo vino a enseñarle a los escribas y fariseos y a todos aquellos de ese tiempo de la sinagoga judía, que eran tradiciones lo que se habían metido entre ellos. Él vino a enseñarle cómo se debía guardar correctamente el sábado. Así que no debemos andar en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad. Esas cosas, mis hermanos, debemos de sujetarlas, ponerlas a un lado para buscar el sábado, estar imbuido completamente en la voluntad de ¿quién? En la voluntad de Dios. Y dice aquí, no hablando tus propias palabras. ¿Cuántas veces nos cogemos nosotros hablando de cosas que no son de sábado? Y tenemos que decirle, hermano, hoy es sábado. O le agradecemos a Dios porque hay algún hermano espiritual que nos dice, hermanito, hoy es sábado, a nosotros también, que a veces se nos van, que Dios permite y podamos santificarnos completamente en este día sagrado, porque el sábado no es para transitar en otros caminos que no sean la palabra de Dios. Todo el tiempo, desde que comienza hasta que se termina, Dios quiere que estemos completamente en la palabra de Dios. Si nosotros vemos otros días, hay un tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para
Sí, obviamente para comer, el sábado también nosotros comemos. Para algunos que ven las novelas y esas cosas, que Dios también condena todo eso. Pero bueno, las personas tienen en los días de la semana su tiempo bien ubicadito, ¿verdad? Para ver las series, esto, lo otro. Pero el sábado no. El sábado es diferente. Si vamos a ver una serie, es la palabra de Dios. Todo el tiempo. Y sigue diciendo el pasaje: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí nos está diciendo Dios en este pasaje proféticamente que solamente van a ir al cielo a comer de la heredad de Jacob, nuestro padre. Esa es participar en la gran mesa en el día final, los que honren y respeten y reverencien correctamente su sábado, como Él quiere que nosotros lo respetemos. Así que el sábado no es un día para hacer negocios. El sábado no es un día para ir a buscar comúnmente, como vimos en Éxodo 16. El Señor dijo en Éxodo 16: no salgan al campo porque no van a hallar en sábado. Todos los días había la porción sencilla y el viernes doble porción, pero el sábado no encontraban nada. Y hay algunos que fueron y no hallaron nada. Porque el sábado no es para los deleites temporales, para las cosas terrenales, es únicamente para las cosas espirituales, para buscar a Dios. Vamos un momentico a Nehemías, porque hay algunas reformas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y utilizó a este gran reformador, Nehemías capítulo 13, Nehemías capítulo 13, y en el versículo 15, miren lo que nos dice allí. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares. Ustedes en el contexto, no sé si han leído el libro de Nehemías, pero pueden darse cuenta que Nehemías fue uno de los más grandes reformadores. Y en estos tiempos donde el pueblo de Israel estaba terminando su cautiverio, faltaban por edificarse los muros de Jerusalén. Ya se había edificado el templo y ya muchas cosas estaban casi resueltas, solamente faltaban algunas puertas del muro. Pero había una triple alianza que no los dejaba avanzar. El enemigo estaba resuelto para parar y frenarle la obra. Pero Dios utilizó a este gran hombre para hacer ciertas reformas entre el pueblo, que fueron los mismos pecados que llevaron al pueblo a estar ahí en esta dispersión, en la dispersión del pueblo judío entre los babilonios, luego los medos y los persas. Una de esas reformas, de las más grandes reformas, y esto nos dice mucho, porque donde quiera que vemos una reforma podemos darnos cuenta que era uno de los pecados más fuertes y contundentes que el pueblo de Dios cometió, por lo cual cayó en esta esclavitud. Dice versículo 15: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en el día de reposo. ¿Qué estaba sucediendo allí? Estaban haciendo vino, estaban pisando lagares, estaban trabajando en día de reposo, ¿verdad? Y que acarreaban haces y cargaban asnos, carga, ¿verdad? Con vino y también de uvas, de higo y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y dice aquí: y los amonesté. Gloria a Dios por esa amonestación. Que Dios nos amoneste en esta mañana a cada uno de nosotros. Ese es mi deseo y oración. Y los amonesté acerca del día. ¿De qué los amonestó? Del día sábado, en que vendían las provisiones. Yo los amonesté. Ahora sigue diciendo, versículo 16: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo. ¿Qué es lo que estaba viendo aquí? Había comercio, venta, compra y venta en sábado en el pueblo de Israel. Aún así que están por terminar una misión, pero aún estaban transgrediendo el mandamiento de Dios, el mandamiento del sábado. Y sigue diciendo: vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y le dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Oye lo que está diciendo Nehemías. No hicieron así nuestros padres, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Dejen de pisar, saquen sus sandalias sucias, sus zapatos sucios del santo sábado de Dios,
para que vean victoria, para que vean cómo se van a terminar todos estos muros. Y sucedió en cuanto hicieron la reforma, en cuanto cerraron la ciudad. Mira lo que está pasando aquí, y ahorita lo vamos a ver, que por eso fue que los padres cayeron en esclavitud. Sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ¿en qué momento específico? Cuando empezaba a oscurecer, ¿viste? Cuando iba oscureciendo, aquí nos está dando el momento específico cuando comienza el día de reposo. Y si quiere anoten unos pasajes allí que también nos dicen cuándo es el momento específico, cuando comienza y cuando se termina el día de reposo. Levítico 23:32, texto clave. Nos lo dice así literalmente, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Levítico 23:32. También en Génesis 1, en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios que los días no terminan a las 12 de la noche como los paganos. Tarde y mañana. Ese no es el verdadero horario de Dios. Tarde y mañana. Es tarde y mañana, mañana y tarde, a la puesta de sol. Lo podemos ver en el versículo 31, que terminó el viernes, y en los pasajes capítulo 2 del libro de Génesis, versículo del 1 al 3, es donde comienza el sábado y comienza de tarde a mañana, de mañana a tarde, como bien nos dice la palabra de Dios. Por eso es que en el libro de Nehemías, en el versículo 19 del capítulo 13 dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Las puertas cerradas hasta el otro día de sábado. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían todas estas especies de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen a guardar las puertas para santificar, ¿qué dice allí? El día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tus misericordias. Aquí Nehemías nos ayuda también a nosotros a que de puesta de sol a puesta de sol siempre nos acordemos de sábado. Y también nos ayuda a entender que por eso fue que el pueblo cayó en cautividad. Nosotros queremos caer en cautividad, transgrede el día de reposo. ¿Quieres caer en cautividad? Transgrede el día de reposo. Las consecuencias van a venir tarde o temprano. ¿Quieres que venga bendición sobre tu vida? ¿Quieres que vengan, que los muros de tu vida sean cerrados, se levanten los portillos para que los dardos de fuego del maligno no nos alcancen? Vamos a guardar el día de reposo. Hay un libro maravilloso, se llama Profetas y Reyes, que nos describe esto de una manera maravillosa y nos entrelaza como estos muros de Jerusalén. Parece que nosotros somos la Jerusalén terrenal de hoy en día. Y todas las cosas y las reformas que se hicieron para que se fuese cerrando, se fuese organizando y el remanente de Israel pudiese venir nuevamente a adorar a Dios correctamente, todas esas cosas, y uno de los detalles fue el muro. Ese libro nos entrelaza de una manera increíble cómo los muros de nuestras vidas se tienen que ir edificando, haciendo nosotros grandes reformas, y entre ellos está el guardar el santo sábado. Así que vamos a otro pasaje. Ese está en el libro de Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, en el versículo 21 al 27, y desde el 19 hay un subtítulo que dice la observancia del día de reposo. Pero en el versículo 21 nos dice: así ha dicho Jehová. Por eso fue que Nehemías dice: vuestros padres no hicieron esto, no transgredieron el sábado. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Oye lo que nos dice Dios: guárdense de llevar carga en el día de reposo y de meterla por la puerta de Jerusalén. Ya lo estaba diciendo Jeremías hace tanto tiempo. No metan carga por la puerta de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. ¿Será que esto tiene también que ver con nosotros? Tenemos que estar cargando nosotros como si fuéramos mulos, o tenemos que coger lo necesario para llevar y hacer una obra misionera, o para poder suplir nuestras necesidades en un momento determinado de la vida. Que Dios nos ayude a no cargarnos más de la cuenta para no transgredir el santo mandamiento de Dios, el santo sábado.
ni saquéis carga de vuestra casa en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, y los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será, ¿qué cosa dice ahí? Habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín y de la de Cefelá, de los montes del Nehuel, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trajeron sacrificio y alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterlas por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Esto es una promesa que literalmente se cumplió y ya estaba desde los días de Moisés también escrito. Porque si ustedes leen detenidamente ahí en Levítico 26, se dan cuenta que a partir del versículo 2 y 3 dicen que por transgredir los mandamientos, ¿se acuerdan la expresión que iban a ser castigados 7 veces más de lo que se había prometido? Y lo castigaré 7 veces más y 7 veces más. Y era por las abominaciones y por tanta apostasía del pueblo de Israel, por haberse apartado de los mandamientos de Dios. Y ahí en los versículos 2 y 3 menciona específicamente al santo sábado, que por no guardar el sábado, por transgredir ese día divino, iban a ¿qué cosa? A caer en cautividad, para que la tierra reposara. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. Todos los días de vuestro reposo que ellos habían, ¿qué cosa? Que habían transgredido. Ahí lo menciona por nombre. Yo solo puedo buscar un momentico los textos para que lo apunten y todo. Levítico 26. Aquí hay pasajes como, por ejemplo, en los versículos 2 y 3 menciona: guardad mi día de reposo y tened en reverencia mi santuario. Dense en cuenta que ahí habla de las bendiciones de la obediencia. Por guardar el sábado, mira todas las cosas que se vienen. Sus graneros estarán llenos, vuestras trillas, alcanzará la vendimia, que todo estará, la tierra va a ser fructífera, además y demás. Pero a partir del versículo 14 vienen consecuencias de la desobediencia. También en Deuteronomio, capítulo 27 y capítulo 28, donde están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, tiene que ver con el transgredir o guardar los mandamientos de Dios. Pero lo que estamos hablando aquí del capítulo 26, miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 34. Entonces la tierra gozará, porque en el versículo 32 dice: y asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella moren. Los esparciré entre las naciones, versículo 33. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. ¿Vieron ahí la revelación? Alabado sea el nombre del Señor. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. En el versículo 43 dice lo mismo: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán. Miren, hermano, son tantos pasajes. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice lo mismo: cómo iban a ser asolados, cómo la tierra iba a descansar 70 años, también por lo mismo, por transgredir los mandamientos de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice: por lo cual, versículo 17, contra ellos vino a ser la cautividad de Judá, ya cuando cayeron, fueron cautivos por el rey de Babilonia. Contra ellos, los caldeos, el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de sus santuarios sin perdonar joven. Miren la expresión, y no sé si se acuerdan de algo con esta expresión: no perdonar a joven, ni a doncella, ni a anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey.
de la casa del rey y de sus príncipes, y todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro, que por eso es que se estaba edificando ahora el muro. Rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que se escaparon de la espada, oiga lo que pasó con los príncipes jóvenes, los mozos, que ellos vieron que se escaparon de la espada, no cayeron a filo de espada, fueron llevados a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo de gozar ¿de qué? De reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó para que los 70 años fuesen cumplidos. A eso le decimos como alabado sea el nombre del Señor. Y ese texto, el versículo 17, donde dice no respetaron a nadie, ni a joven, ni a doncella, se parece mucho a un pasaje. Si ustedes se dan cuenta, el sábado está en todas partes. El pueblo de Dios, por no guardar el sábado, fue cautivo, y cautivo iba de mal en peor. Pero no se dan cuenta. Por eso es que Daniel, en el capítulo 9, versículo, por ejemplo, 11 al 13, pero en todo el capítulo está llorando. Está haciendo también unas reformas en sus vidas, porque quiere que el ángel le dé respuesta. Y él se incluye entre los pecadores, porque el pueblo pecó y hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos hecho iniquidad. Y él está diciendo en los versículos 11 y 13 que todo este mal vino por haber transgredido los mandamientos de Dios. Por eso es que la tierra estaba reposando, porque el pueblo no quería reposar. Vamos un momentico a Ezequiel y nos vamos a dar cuenta que ese pasaje se parece mucho y que tiene que ver con el Santo Sábado. En Ezequiel, en el capítulo 9, un capítulo conocido, es el capítulo ¿del qué? Del sellamiento. Ezequiel capítulo 9. Pero antes del capítulo 9 está el capítulo de las abominaciones. Visión capítulo 8 de las abominaciones de Jerusalén. No me voy a meter mucho aquí, pero si se dan cuenta, el pueblo de Dios estaba en tanta apostasía y pecado que Dios mismo se hastió de ellos. Dijo, no lo soporto. Han aplicado el ramo a sus propias narices. Versículo 17, mírenlo allí. Porque lo que estaba entre todas las abominaciones, que Ezequiel mismo se asombraba. Y el Señor, pero ¿qué es lo que es esto? Adorando la imagen del cielo y haciendo cosas tremendas entre el liderazgo del pueblo de Israel. El Señor le decía, no te asombres, que yo te voy a mostrar otra peor que esta. Y cuando le mostraba la otra decía, pero Señor, ¿qué es esto? Y dice, no te asombres, que te mostraré otra peor que esta. ¿Qué es lo que termina la lista de todas las apostasías entre el pueblo de Israel? La abominación más grande de todas. Los ancianos de Jerusalén, de vuelta al templo, de espalda al templo, estaban postrados adorando ¿a quién? Al sol. ¿Qué tiene que ver el sol con todo esto? Por allá me están diciendo que domingo, no me voy ni a meter en eso. Pero por eso es que él habló aquí en el capítulo 9, visión de la muerte de los culpables. Habían 6 verdugos que tenían el instrumento en su mano para destruir, y había uno que estaba vestido de lino, un varón, y tenía en su cintura un tintero de ¿qué? De escribano. ¿Y qué le dijo? Versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Ojo con esto. Ponles una señal, ¿dónde? En la frente, una señal que se vea. A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad. Los que no tengan la señal en la frente van a morir. Dijo, y matad. ¿A quién van a matar? No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. ¿A quién van a matar? Versículo 6. Matad a viejos. Dicen cuenta que es el mismo pasaje que leímos en 2 de Crónicas, capítulo 36. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno de ellos. Pero a todo aquel en el cual hubiere una señal, no os acercaréis y comenzaréis por mí
santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminar la casa, llenar los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. ¿Qué dijo el profeta? Quedé yo solo, señores, y el remanente. Él pregunta por el remanente. Eso nos está diciendo la visión, que el remanente es pequeño. Los que tienen esta señal en la frente, un remanente pequeño, dice el profeta Ezequiel: mataron a todo el mundo y me quedé yo solo, Señor. Que Dios nos dé discernimiento y nos ayude a entender. Pero si dice que hay un pueblo que tiene una señal en la frente, y estamos siguiendo en toda la historia que el pueblo de apostasía en apostasía, por haber transgredido este mandamiento como tal, vinieron los ejércitos y lo llevaron, lo mataron a todos y lo llevaron cautivo allí a Babilonia. ¿Cuál es esa señal que se le va a poner ahora en la frente? El mismo Ezequiel nos va a responder. Capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 20 y versículo 12 también. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en el versículo 12 miren cómo dice. Del mismo capítulo 20, dice: y les di también mis sábados para que fuesen por señal. ¿Qué es la señal de qué? Dice aquí: entre mí y ellos, para que supiese que yo soy Jehová, que os santifico. Como mismo decía el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13 al 17, que el sábado es la señal de la santificación, pero es el sello de Dios entre sus hijos. Lo que nos distingue entre los seres celestiales, que ellos pueden captar esa señal que no ven los otros seres humanos. Porque como vimos en un libro que tenemos por ahí en Joya de los Testimonios, es una señal que solamente distingue quiénes, los seres celestiales. Los hombres no la pueden ver. Ellos tienen ojo para ver quiénes son los que guardan el sábado, los que realmente están en conexión con Dios, los que quieren hacer la voluntad de su maestro. La señal entre mí y vosotros, dice el Señor. Tenemos tiempo para tocar un pasaje más. Dígame si tenemos tiempo para tocar un pasaje más. ¿Sí? Isaías 56. Vamos a tocar Isaías 56 y con cuando lo desglosemos un poquitico, terminamos, ¿ok? Isaías 56. Vamos un momentico a Isaías 56. Hoy es sábado, es para gozarnos. Delicia, santo, glorioso de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Isaías 56 nos da allí dice la recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Recompensa para los que guardan el pacto de Dios. Y esto es trascendental, pero también el sábado está por encima del nivel. No es solamente para los hijos de Israel, es para todos aquellos que abrazan este pacto, inclusive para los extranjeros. Miren cómo dice aquí, versículo 2: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Vamos a ver qué cosa. Que guarda el día de reposo. Hay una bienaventuranza para ¿quiénes? Para el que guarda el día de reposo, el sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal en ese día, obviamente. El extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, aún el extranjero, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Oigan la profecía, porque esto es una profecía cumplida que vamos a revelar en el día de hoy. Porque así ha dicho Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Oigan cómo le llama a Dios: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Volvemos al versículo 2 y vamos a analizar el 2 y el 3, que nos dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová: a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de extranjeros y estamos hablando de eunucos.
¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes son los eunucos? Por ejemplo, vamos a una profecía, ahí mismo en el libro de Mateo, Mateo 19, verso 12. Nos dice así: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay 3 tipos de eunucos y lo vamos a ver aquí. Hay eunucos, número 2, que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Yo voy a hacer una pregunta, porque yo veo que algunos están en... ¿Qué cosa es un eunuco? ¿Qué cosa es ser eunuco? Ustedes saben que está la circuncisión, que es el prepucio, está la castración, que es parecido al eunuco. Pero el eunuco es aquel que se va todo. Como decía Pinatel, la mano de fonga con tayuyo y todo. Todo completo. Le daban brebaje, específicamente en los reinos antiguos como Mesopotamia, comenzó en Egipto, Medo-Persia, Babilonia, Roma. No se vio mucho en Roma, más en Babilonia y en los reinos de Medo y de Persia, que los que trabajaban directamente con los reyes, con los faraones, también en Egipto, tenían que ser eunucos. Vamos a profundizar un poquitico sobre esto. Le daban mucho brebaje, muchísimo brebaje. Esto se tardaba casi un día y le iban apretando con una cinta. Pues eran como si fueran unos pelos, no recuerdo ahora si eran pelos de un pez, algún pez. Ahora, yo he leído toda esa historia. Iban apretando poco a poco con brebaje de aquí para allá, cosa que aquello se iba anestesiando al perder el fluido de la sangre, no pasaba, no cruzaba hacia ella, y en unas horas quedaba completamente muerto. Luego tenían como si fuera un cuchillito pequeñito, tenía un nombre, y cortaban completamente. Y le ponían una anilla y dejaban un hueco en el centro por donde orinaban. Esos son los eunucos. Ahora, Cristo está diciendo, hay eunucos que nacieron así. Obviamente, hay tanta malformación congénita en el mundo que hay personas que nacieron así. E inclusive hay quienes nacen hermafroditas de los 2 sexos. Pero hay quienes nacen eunucos. Hay quienes son hechos eunucos por los hombres y hay quienes se hacen a sí mismos eunucos por la causa de Dios, por el reino de Dios. Y yo conozco muchos que se han hecho eunucos, y esto espiritualmente, no literalmente en el sentido de la palabra literal, sino que no se han casado ni quieren casarse por servir completamente a tiempo completo, así como Pablo, que se hizo a tiempo completo en el Evangelio. Él tenía esposa primeramente, pero luego cuando conoce a Cristo, por tantas tribulaciones que tuvo, no sé si conocen la historia, él se fue completamente con el Señor Jesucristo para cumplir con su misión. Hay quienes se hacen eunucos por el Evangelio. Ahora, este tema es un tema fuerte, mis hermanos, porque al hablar de los eunucos que hacen los hombres, tenemos algunos detalles que ver para ver cómo se cumple la profecía. Primeramente, la profecía. Vamos un momentico a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes 20, versículo 18. Y no se vayan de Isaías 56 porque estamos allí. Y aquí nos está hablando de Ezequías, que recibe a los enviados de Babilonia. Ezequías. Voy a leer desde el versículo 16 para que entren en contexto. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todos los que están en tu casa y todos los que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia. ¿Ya vieron la profecía de Isaías? 200 años antes que ocurriera, Isaías mencionó: serán llevados a Babilonia todos los que están en esta casa, ¿verdad? Sin quedar nada, dijo Jehová. Ahora versículo 18, eso claro. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí en el mismo pasaje, no sé si en su Biblia ven una letrica. Esa letrica nos manda a Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Se acuerdan de Daniel?
Sadrat, Mesad y Abednego, bueno, vamos a ponerlo con sus nombres, Misael, Ananías y Azarías. Y todos esos que escaparon, como vimos en los pasajes de ahorita, escaparon de la espada. Siempre hubo un pueblo fiel que fue y huyó al monte, a la montaña. Pero los que quedaron en la ciudad y escaparon de la espada, que tomaron cautivo y se llevaron a Babilonia, a todos los hicieron eunucos. Y usted se dice, ¿y Daniel era eunuco? También era eunuco. Misael, Ananías y Azarías. Y todos aquellos que fueron deportados a Babilonia y que salieron de entre los medos y los persas, toda esa gente eran eunucos. ¿Por quién fue que siguió la descendencia del pueblo de Israel? Ay, pero hay que meterse en tantos hilos y buscar tanto en la palabra. Por los que escaparon y se fueron antes que viniese la ruina. Había un pueblo obediente y siempre hay un pueblo obediente en todos los tiempos. En los días de Cristo, ¿se acuerdan cuando la destrucción de Jerusalén algunos escaparon? Y Cristo en Mateo 24 dijo que cuando viene la abominación del asolamiento, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, para estos días finales también se cumple lo mismo. Pero en los días de Babilonia también hubieron algunos que escaparon. Pero de entre esos pocos que quedaron, que se llevaron para allá, para Babilonia, a trabajar en la corte del rey, eunucos, mis hermanos. Y en el capítulo 1 habla mucho de Aspenaz y de jefe de los eunucos y eso, ¿verdad? ¿Cuál era la función que tenían los eunucos? Vamos a adentrarnos un poquitico porque hay un detalle que tenemos que ver en todo esto. En el libro de Esther, capítulo 1, versículo 10, miren lo que nos dice. En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Biztar, Jarboná, Bigtar, Abastac, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Qué es lo que hacen los eunucos? Le sirven a los reyes paganos. Esta es la función de los eunucos. Realmente, la verdadera función de los eunucos es que le sirven a los reyes paganos, reyes que no tienen nada que ver con quién, con Dios. Esa es la función de los eunucos. Por eso es que el Señor habla de los extranjeros y de los eunucos que un día van a venir y van a abrazar su ¿qué? Su pacto. Y si guardan su día de reposo, Él le va a poner nombre mejor que el de los hijos e hijas. Lo va a poner en alta. Pero bueno, vamos a seguir un poquitico más. Le sirven a los reyes paganos, pero en el capítulo 2 vamos a ver un poquito más profundo las funciones de ellos. Capítulo 2, versículo 3. Dice, y ponga el rey, bueno, para no leerlo todo, aquí una de las funciones es que eunuco guarda de las mujeres. Cada vez que tenían varias funciones. En el versículo 14, hay eunucos del rey, guarda de las concubinas. Versículo 15, eunuco guarda de las mujeres también. En el versículo 21, eunucos del rey, guardia de la puerta. Ya vemos ya que tenían diferentes funciones dentro del palacio. Para que trabajasen, para trabajarle realmente a los reyes paganos, había que ser eunucos. Había que cuidar sus mujeres, pero no se podían tocar. Por eso es que la mujer de Potifar estaba vuelta loca con José. Loca. Que Potifar era eunuco también. Pero él no. Porque él trabajaba adentro realmente con el rey. Pero habían algunos eunucos que tenían ciertas posiciones en Egipto y le daban mujeres. Eran unos José, que realmente lo que te digo. Pero José no. José pasó tristemente de ser esclavo, o alegremente, de ser esclavo directamente a la posición de rey de todo Egipto. A la posición de faraón. Alabado sea el nombre del Señor. José huyó. Se fue completamente. Vamos un momentico a Isaías 39. Isaías 39, 5 y 7. Y nos dice así. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto es un pasaje que es contundente, porque hay algunos que no creen que Daniel y esos compañeros eran eunucos.
Esto es un pasaje contundente que nos está diciendo, de esos hijos que quedaron, van a ser eunucos. Va a llegar el día en que van a ser eunucos en el palacio de Babilonia. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo realmente se cumplió esta profecía en Isaías 56? La profecía de los eunucos y de los extranjeros que tenían que guardar que iban a guardar el pacto de Jehová. Isaías 56, versículo 3, vamos nuevamente. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Ustedes se acuerdan lo que sucedió cuando Felipe y el etíope, en el capítulo 8 de Hechos capítulo 8, 27 al 38. Dice así: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace. ¿Quién era el etíope? Un eunuco. ¿Cuándo sucedió esta profecía y cuándo se cumplió esta profecía? Si nos podemos dar cuenta, sucedió exactamente luego que se acabaran las 70 semanas prescritas por el libro de Daniel. En el capítulo 7 se cumple el año 34 cuando es apedreado Esteban. Se termina, se cierra la profecía y la visión del capítulo 9 del libro de Daniel, y comienza entonces ahora el evangelio a esparcirse, a salir de los contornos de Jerusalén. En cuanto se cumplió la profecía, se acabó la oportunidad para el pueblo de Israel, se abre la oportunidad para los gentiles, para los extranjeros, porque no solamente era para los eunucos, sino también para los extranjeros. Mira aquí en el versículo 38 dice: y mandó a parar el carro Felipe, el eunuco, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Es decir, Felipe se fue, y por primera vez llega el evangelio ¿a dónde? Allá a Etiopía, a través de un eunuco, que es quien cumple esta profecía de Isaías 56. Lo dice: y el extranjero que sigue a Jehová. ¿Y por qué dice y el extranjero? Vamos un momentico. Mira, yo les voy a dar un pasaje en Éxodo para que ustedes lo apunten nada más. En Éxodo 12, 48, nos dice que aún del pueblo de Israel, cuando había un extranjero que viniera y guardara los mandamientos, se iba a incluir, y guardar el pacto y se circuncidara, se iba a incluir entre el pueblo. Pero miren lo que dice Isaías 14. Y también vamos a ver cumplida la profecía de los extranjeros que abracen el pacto. Isaías 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a las familias de Jacob. ¿Cuándo se cumplió la profecía, mis hermanos? ¿En qué momento específico? Vamos un momentico a Efesios capítulo 2 y vamos a ver completamente esta profecía cumplida. Efesios capítulo 2, que se dan cuenta que es exactamente después que se acaban las 70 semanas, cuando se acaba la oportunidad para el pueblo de Israel. Los versículos 16: y mediante la cruz va a reconciliar Dios ambos pueblos en un solo cuerpo, matando la enemistad entre ellos. Los extranjeros, es decir, los gentiles y el pueblo de Israel. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Mírenlo aquí, esta es la profecía cumplida. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros según la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ya no sois extranjeros, ahora son ¿qué cosa? Un solo pueblo. Por tanto, la profecía se cumplió con los eunucos, porque así ha dicho Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, y a los extranjeros le daré lugar en mi casa y le pondré nombre mejor que el de los hijos e hijas. Que Dios le bendiga mucho, mis hermanos, y que pasen un santo y feliz día de sábado. Oramos. Querido Padre y buen Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has ahondado un poco más
en el mensaje profundo de tu santo sábado. Amén. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda formar parte de nuestras vidas. Que podamos tenerlo bien en cuenta, Señor. Que podamos hacer tu voluntad sagrada, Señor. Te pedimos en esta ocasión que nos ayude a poder buscarte a ti, solamente a ti. No solamente en tu día sábado, sino todo el tiempo. Pero a poder entender, Señor, que el sábado es únicamente para ti. Amén. Límpianos, Señor, purifícanos y ayúdanos a poder llegar al reino de los cielos. Amén. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y te pedimos que cuando tú vengas en el reino de los cielos todos podamos estar allí. Amén. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda iniquidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.